Hola, ¿qué tal? Que Dios les bendiga, qué alegría, qué gustazo, qué bendición saludarlos hoy viernes 6 de diciembre. Feliz viernes, gracias a Dios que es viernes. Estamos en la serie de Navidad al Mundo Paz. Hoy es el día 8 y se titula La favorita de Dios. Estoy muy contento, muy emocionado porque el día de hoy ya comenzamos a estudiar la historia tradicional de Navidad, la famosa historia de Navidad con nuestros personajes que son familiares de cada año, José, María, los ángeles, el pesebre. Y bueno, vamos a ir poco a poco estudiando esta maravillosa historia, como ya dijimos, la verdadera historia de la Navidad. Y el devocional de hoy se titula La favorita de Dios. Déjame comenzar preguntándote, ¿tú crees que Dios tiene favoritos? ¿Crees que Dios tiene favoritos? Yo creo que sí. La Biblia dice en varias ocasiones que tal o cual persona encontró el favor de Dios. Esa persona que encontró el favor de Dios es el favorito de Dios. Ahora, no me malentiendas. No creo que Dios tiene un trato injusto que beneficia a unos y perjudica a otros, como que Dios tiene algunas personas a las que ignora, rechaza y otras personas a las que beneficia y bendice en detrimento de las demás. No creo que Dios tenga esta clase de favoritismo, de ser injusto y dar un trato preferencial y privilegiado a unos por una razón y a otros los desprecia. No, me parece que más bien cuando hablamos de que Dios tiene favoritos, hablamos de que Dios tiene, por un lado, no todas las personas reciben el favor de Dios, pero no porque Dios no lo ofrezca, sino porque hay personas que lo rechazan. Hay personas que rechazan a Dios. Tales personas no tienen el favor de Dios, no porque Dios no lo quiera dar, sino porque esas personas lo rechazan. Y aquellas personas que reciben el favor de Dios se convierten entonces en favoritos de Dios, no porque Dios tenga un favoritismo, sino porque aquellos que reciben el favor de Dios, la gracia de Dios, se convierten en receptores del favor de Dios y por lo tanto favoritos de Dios. Pero también creo que Dios tiene misiones especiales para algunas personas. Por ejemplo, Dios escogió al pueblo de Israel. El pueblo de Israel se convirtió en el favorito de Dios, no porque Dios los quisiera más que a todos los demás pueblos, no porque Dios los salvara solo a ellos, sino porque Dios les dio una misión en especial, y espero que mis palabras no confundan a nadie. No estoy diciendo que Dios tiene favoritismos y que Dios de pronto quiere más a unos que a otros. No, pero Dios de pronto sí, en su elección soberana, da misiones en específico a algunas personas. Dios escogió a Abraham para que fuera el padre de la fe, el padre de un pueblo. No escogió al vecino, no escogió a otra persona de otro lugar, escogió específicamente a Abraham. Ahora, eso no significa que todos los demás que no son del pueblo de Dios están perdidos y no tienen el amor de Dios. No, de hecho, Dios escogió al pueblo de Dios precisamente para que sea bendición a todas las naciones. Pero Dios, de pronto, para sus planes, escoge a ciertas personas que les tocan ciertas misiones en particular. A Moisés le tocó ser el que sacara al pueblo de Egipto. A David le tocó ser el rey de la época dorada del pueblo de Dios. A Juan el Bautista, como hemos estado viendo, le tocó ser el precursor del Mesías. Y a María, y aquí entramos en materia, a María, una jovencita, probablemente no tenía más de 15 años, le tocó una misión única, extraordinaria. No puedo ni siquiera expresarlo con palabras, lo extraordinaria de la misión que le tocó a María. Ser la portadora en su vientre del Salvador del mundo, del Hijo de Dios, de Emmanuel, Dios con nosotros. Única. Ahora, María era una mujer, una jovencita de hecho, como cualquier otra. ¿Qué tenía de especial María? Probablemente nada. De hecho, por eso la escogió Dios. Porque Dios se encarga de escoger lo inesperado, lo que el mundo a veces incluso rechaza, para llevar a cabo sus gloriosos propósitos. Es una mujer, no es una divinidad, no es una deidad, no es una diosa, es una mujer, un ser humano, imperfecto como tú y como yo, pero que fue escogida para una misión extraordinaria. La favorita de Dios. ¿Fue María de alguna manera la favorita de Dios? La Biblia dice que recibió el favor de Dios.
Pero ¿sabes qué? Tú también puedes ser el favorito de Dios. Tú también puedes ser la favorita de Dios. Si recibes la gracia de Dios, si recibes la misión que Dios tiene para ti. Seguramente no nos tocará una misión como la de María, así de única y extraordinaria, pero seguramente sí nos tocará una misión de Dios, también única y también extraordinaria, porque Dios tiene favor para cada uno de nosotros y si lo recibimos, somos sus favoritos. Vamos a orar y después leemos el texto. Gracias, Padre Santo, por este devocional. Ayúdanos a recibir tu palabra, ayúdanos a recibir tu favor. En el santo nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Voy a leer Lucas 1 del 26 al 30, dice así la palabra de Dios. Al sexto mes, o sea, 6 meses después de que el ángel Gabriel había anunciado a Elisabet y Zacarías que iban a tener un hijo y que concibieron Elisabet y Zacarías un hijo que sería Juan el Bautista. A los 6 meses avanza la historia. Vamos a un segundo capítulo en esta historia. Ahora nos va a narrar el anunciamiento del nacimiento de Jesús. Dice así: al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Nos vamos de Jerusalén, la capital de Judea, la capital de los judíos, a Nazaret, una villa muy poco importante, de hecho rechazada por muchos, a las orillas, al norte, lejos del centro, lejos del templo de Jerusalén. Y ahí una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Era una jovencita. Cuando estudiamos las costumbres de aquella época, sabemos que las mujeres se desposaban. ¿Qué es eso de desposar? Se comprometían en aquella cultura, así era. Las familias se ponían de acuerdo y se prometían a las jovencitas, a algún varón, probablemente también joven, para que fueran matrimonio. E incluso antes de que hubiera una unión, incluso antes de que hubiera unión física y material de esa relación, estaban desposados. Similar, por supuesto muy diferente, pero similar a lo que hoy llamaríamos un prometido, un fiancé. Así estaban María y José, no habían tenido todavía intimidad, estaban desposados. Y se nos dice que José era de la familia de David, el gran rey David, de quien las profecías dicen que vendría el Mesías. Y entrando el ángel en donde estaba ella, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Esta es la frase que ocupa nuestro devocional. Salve, muy favorecida. Es un saludo formal. Salve, muy favorecida. El Señor es contigo, Dios te ha dado su favor. Bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación es esta? ¿Por qué me saluda así? Soy una niña, soy una virgen, soy una señorita, en un mundo machista. ¿Por qué me saluda así el ángel? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Dios te ha dado su gracia. Me encanta esto porque la palabra gracia es regalo, algo gratis. ¿Qué hizo María para recibir esto? Nada. La pura gracia de Dios, es un regalo de la gracia de Dios. Me encanta porque hay un contraste y me encanta cómo lo hace el escritor del Evangelio, Lucas. Nos cuenta 2 historias que se van entrelazando. Por un lado, la historia del anunciamiento de Juan el Bautista y sus padres, unos ancianos, un hombre, un sacerdote en Jerusalén que está en el templo sirviendo a Dios. Nota tú que es un hombre en un mundo donde son los hombres los que dirigen, los hombres los que llevan el culto, un hombre judío sirviendo en el templo en Jerusalén, la capital del pueblo judío. Y luego nos narra la historia del nacimiento de Jesús que contrasta totalmente porque se trata de una jovencita, una muchacha, probablemente no más de 15 años. En Nazaret, una aldea alejada de los acontecimientos centrales, lejos del templo. De hecho, muchos judíos veían a Nazaret y a toda la región de Galilea hacia abajo, como aquellos galileos nazarenos. Los veían para abajo, de manera despectiva. Y sin embargo le dice el ángel: salve, muy favorecida, Dios te ha dado su favor, has hallado gracia delante de Dios. El nacimiento de Jesús, el anunciamiento de Jesús está rodeado de algo único que Dios está haciendo.
Elizabeth y Zacarías, como estudiamos en los días anteriores, recibieron una bendición de Dios muy grande. Su hijo sería el profeta, el precursor. Y recibieron un milagro de Dios, un nacimiento milagroso. Pero es un nacimiento milagroso como muchos otros había hecho Dios. Si leemos el Antiguo Testamento, está lleno de ese tipo de nacimientos milagrosos. Una pareja, avanzados en años, no pueden tener hijos y Dios hace un milagro y tienen un hijo. Pero el anunciamiento de Jesús es completamente diferente. Es algo que Dios no ha hecho nunca antes. Escucha bien, es algo que Dios no ha hecho nunca antes. Una jovencita que ni siquiera está casada, no busca tener hijos todavía, no es de alcurnia, no está en Jerusalén, obviamente no es un hombre, es una jovencita en Nazaret, un pueblo desconocido, de poca importancia. Y Dios tiene gracia con ella. La pura, pura, pura gracia de Dios se ve manifestada en María. ¿Qué nos enseña esto, mis queridos hermanos? Tres enseñanzas quiero decirles. Número 1, déjate sorprender por Dios. A Dios le encanta hacer cosas sorprendentes, únicas, irrepetibles. A Dios le encanta hacer cosas que nadie espera. Este anunciamiento es completamente inesperado. Todos esperaban la llegada del Mesías como algo glorioso en términos humanos, en el templo, en Jerusalén, de reyes. Y vamos a ir viendo poco a poco que no va a ser así. Tú sabes, te sabes de historia. Jesús nace en un establo, en un pesebre lo acuestan. Pero desde aquí ya podemos ver eso, una jovencita en Nazaret, recibiendo la gracia de Dios. Déjate sorprender por Dios, mi amado hermano. Dios va a hacer cosas diferentes a lo que esperamos, diferentes a lo que ha hecho antes. A Dios le encanta hacer eso. A Dios le encanta hacer eso. Déjate sorprender. Abre tu mente, abre tu corazón para lo que Dios va a hacer. Número 2, recibe la gracia de Dios. Lo que Dios hace no es por merecimientos. No nos merecemos el amor de Dios. No nos merecemos la gracia de Dios. De hecho, decir que nos merecemos la gracia de Dios es una contradicción en sí misma, porque gracia significa regalo inmerecido. Por eso se llama gracia, porque es gratis. Porque es por amor, nada más por amor. Eso es lo que recibió María. Y eso es lo que recibimos tú y yo, con cada amanecer, con cada rayo del sol, con cada palpitar del corazón, con cada aliento que damos. Es gracia de Dios. Recibe la gracia de Dios. Y si recibes la gracia de Dios, eres un favorito de Dios, porque has recibido su favor. Y número 3, no tengas miedo. No tengas miedo, mi amado hermano. A María le tocó realizar una obra extraordinaria. Extremadamente extraordinaria. Por eso el ángel le dijo, bendita tú eres entre las mujeres. Único. El nacimiento, este anunciamiento a María es único. Seguramente se llenó de temor, ¿no? Seguramente nos lo dice el texto, lo sabemos. Y el ángel le dice, no temas, porque si Dios te va a dar una misión extraordinaria, Él va a estar contigo, porque Dios no te va a llevar a ningún lugar donde su gracia no te cubra. Si Él va a querer una misión de ti, Él va a estar contigo. Confía en Él, no tengas miedo. Gracias, Padre Santo, por tu amor, por tu favor, por tu gracia, por tu propósito a nuestras vidas. Permítenos realizarlo con todo el corazón. En el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Amén, queridos. Espero que esto haya sido de bendición. Pido a Dios que les llene, les colme de bendiciones. Nos vemos pronto.